participas. Sí, sí, eso me la paso haciendo clic, clic, clic. O sea, no, acá no se oye nada, la verdad. Ah, bueno. Bueno, entonces iniciamos. Buenos días. Buenos Eh, días. Hoy tenemos un tema realmente apasionante porque Alicia se ha dedicado con el arte, pero no solo con pintura, sino con todas las expresiones corporales a crear unos espacios que permiten procesos de sanación que de otra manera sería muy complicado poderlos desarrollar. Eh, Toda su trayectoria ha estado en distintas partes del mundo haciendo esto y capacitándose. Entonces, Alicia, bienvenida y esperamos poder disfrutar al máximo de esta experiencia artística. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esa presentación. Sí, como bien lo dices, yo inicié o inicio, digamos, como todo este camino a partir del arte y a partir de una experiencia de vida propia. En esa experiencia que yo pienso que pues esa es la parte, digamos, como más valiosa, digamos, del asunto, porque acá no son solamente, digamos, lo que son las teorías, sino cuando tú ya experiencias algo aparte directamente de un proceso de vida, pues lo hablas desde otro lugar, pienso yo. De esta manera, pues empiezo yo a explorar a partir del arte todos los beneficios que tiene. Los empiezo a explorar justamente por entrar en estados alterados de conciencia. Desde una parte, para mí, digamos, en ese momento fue una parte más clínica, una parte donde me veo en un ataque de pánico y por ese ataque de pánico entonces empiezo a recurrir, digamos, a eh, otras alternativas para poder empezar a estar nuevamente en el espacio en el que habitaba. A partir de esto, empiezo a darme cuenta que efectivamente el arte es algo que es primordial para la vida, es, digamos, el espacio en el que me permite, digamos, habitar no solamente el espacio, sino habitarme a mí. Y me permite también establecer otras formas de relación y otras formas de comunicación. A partir de esto, empiezo a trabajar. Yo ya venía trabajando mucho con el tema de la bioenergética, también venía trabajando con la psicología transpersonal. eh, y a partir de esto empiezo a aplicar diferentes técnicas y empiezo a profundizar mucho en los procesos que lleva pues todo, digamos, este camino y básicamente que por un tema de empezar nuevamente, digamos, a vivir normalmente. Aquí empiezo yo a investigar una serie de técnicas que veo que para mi proceso son fundamentales y empiezo a ahondar en esas técnicas y empiezo a darme cuenta del resultado eh, que tiene cada una de ellas en el cuerpo y en la conciencia. Y a partir de eso empiezo una investigación muy grande que ya llevo pues de muchos años, en la que cada vez profundizo más en los estados elevados de conciencia y cómo a partir del acto creativo podemos llegar a ellos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? Mirando con mucha expectativa cómo nos vas a contar eso, porque es algo que en principio todos podríamos tener acceso a un proceso de ese estilo.
De acuerdo, de acuerdo. Y en realidad todos lo tenemos, no, digamos que no es una cosa que sea tan distinta, es simplemente, eh, o sea, es simplemente entender. Lo primero que yo creo que toca hacer es, o sea, a ver, a nosotros nos venden la idea de que nosotros tenemos que estar felices todo el tiempo y de que nosotros tenemos que estar bien todo el tiempo. Cuando falla alguna cosita, entonces eso nos hace salirnos del propio sistema en el cual nosotros estamos habitando. Acá lo importante es ver que nosotros podemos salirnos del sistema todo el tiempo. O sea, digamos que yo como persona creativa, todo el tiempo básicamente que me estoy retando y estoy saliéndome de los espacios, digamos, convencionales, o a los que estamos, digamos, acostumbrados nosotros a transitar. Eso me permite muchas cosas, o sea, eso me permite ahondar cada vez más y mirar a ver desde dónde puedo estar yo en comunicación, digamos, permaneciendo, digamos, en este espacio y en otros espacios. Y lo digo así porque cuando uno entra, digamos, en un espacio creativo, cuando tú estás en proceso creativo, digamos desde el arte, hablándolo desde el arte, tú entras directamente en una frecuencia completamente diferente. eh, no hay tiempo, no hay espacio, solamente estás tú con tu creación, con lo que tú estás haciendo, que muchas veces ni siquiera uno tiene claro qué es lo que está haciendo, no simplemente está haciendo un acto que si tú lo conviertes, digamos, en otras palabras, es un acto básicamente que repetitivo. Esto hablándolo desde el arte, cuando uno lo habla, digamos, desde toda esta parte de la conciencia y de esta exploración, el acto repetitivo de alguna manera se convierte, haz de cuenta, como si fuera en un mantra. Ese mantra, ya sea un movimiento, ya sea por voz, ya sea de cualquier manera por donde se induzca, eso te lleva a explorar un estado particular y es un estado donde no hay tiempo. Entonces, eso es absolutamente fantástico porque ahí tú entras en una frecuencia que es completamente diferente. Pero de golpe me adelanté un poquito y yo quisiera antes pasar por lo siguiente y es la conciencia antes de hacer los ejercicios. Cuando hablamos nosotros de entrar a explorar los campos multisensoriales, hablamos nosotros de empezar a indagar sobre nuestros sentidos, cómo nos apropiamos y cómo empezamos a entender nosotros que tenemos cinco sentidos, y cómo empezamos nosotros y desde dónde empezamos nosotros a explorarlos. Entonces, una cosa es la exploración y otra cosa es la conciencia de esa exploración. La conciencia es demasiado importante porque dependiendo de esa conciencia va a ser el resultado. Es como cuando tú te sientas, digamos, a meditar y cuando tú meditas la primera vez tienes muchas ideas en la cabeza, y entonces normalmente lo que uno hace es tratar de silenciar al máximo la mente, entendiendo que nunca la vamos a poder silenciar completamente, sino más bien es como dejar que obviamente entren los pensamientos, pero igualmente poder ir sacarlos sin que nosotros nos estemos saliendo, digamos, de ese estado como tal. Acá pasa exactamente lo mismo. Acá, cuando nosotros empezamos a alterar los sentidos, nosotros empezamos a hacer unos ejercicios que son muy básicos, pero ejercicios que te hacen tener ya una conciencia corporal y una conciencia mental, para que de esa manera podamos nosotros empezar a alinear mente y cuerpo de tal manera que nosotros podamos seguir adelante y en la medida que nosotros podamos ir profundizando en la alteración, digamos, de ese sentido, nosotros vamos a ir experimentando cambios que se dan no solamente a nivel corporal, sino también a nivel mental. Eso a nosotros nos conlleva también a conectarnos directamente con las emociones. Las emociones
que nosotros tenemos en el momento y las emociones que suceden cuando alteramos los sentidos a través del acto creativo cambian y después de que pasa el momento también cambia. O sea, es como algo que se está transmutando completamente y que definitivamente nosotros lo podemos ver al final por esas conexiones, esas pequeñas conexiones que se empiezan a establecer a partir, digamos, de la exploración de los sentidos. Entonces, digamos que acá tenemos lo que son los sentidos, tenemos la emoción, la conexión, la intención, que todas estas son cosas que son primordiales para tener en cuenta para entrar a trabajar en una exploración de los sentidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Claro, Perfecto. bastante claro. Bueno, ok. Entonces, ¿tienes alguna pregunta o algo? ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? No por lo pronto. Ok, entonces sigamos. Entonces, la propuesta que yo hago es como, a ver, es dejarte, es como ir, compartir un espacio de tiempo en el que vamos a explorar tus sentidos. Se hace a través de ejercicios guiados muy simples, a veces son cositas muy simples, pero en el cual, como decía antes, te ayudan a tener una conciencia clara y sobre todo te ayudan a aclarar la intención por la cual tú quieres hacer el ejercicio. Cuando a nosotros nos hablan, digamos, de todo este tema, digamos, de la física cuántica, que es absolutamente fabuloso, y toda la parte, digamos, de cómo atraes, de toda la parte de la intención, de todo esto, nos lo venden de golpe de alguna manera como diciendo, esto es muy fácil llegar. Resulta que no es tan fácil llegar a esos estados elevados porque para hacerlo, tú tienes que estar permanentemente en un estado específico para lograr. O sea, no es como que yo diga ya estoy feliz y ya no, no. Es como que tú dices voy a lograr tal cosa y si tú efectivamente quieres hacerlo así, de esa manera, aplicando, digamos, todo lo que habla la cuántica, tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo desde tu cuerpo, o sea, tienes que sentir las sensaciones, o sea, no es nada fácil eh, estar en ese estado, digamos, permanente de recepción y de la forma, digamos, como tendrías, digamos, que estar para lograrlo. Entonces, lo que yo digo es, primero, exploremos nuestros sentidos, entendamos cuáles son nuestros sentidos, entendamos a qué nos pueden llevar, ¿cierto? Hasta dónde podemos llegar con nuestros sentidos y a partir de ahí podemos, digamos, de acuerdo a las intenciones, pues irnos por un lado o irnos por el otro lado. Pero básicamente que esta exploración de los sentidos lo que hace es entregarte a ti tus propias herramientas, desde donde puedes establecer nuevos lazos de conexiones y de comunicación que te van a servir de aquí en adelante, con ejercicios que seguramente son muy simples y que tú los puedes hacer sin necesidad inclusive de una persona que los esté guiando, sino que simplemente una vez que ya tú los hayas explorado, tú puedes ir profundizando en la medida que tú quieras. Si tú quieres ya tener pues la ayuda, digamos, de otra persona, pues por supuesto que bienvenida, pero digamos que acá la idea es que las personas queden con las herramientas precisas para que en el momento en que lo requieran puedan entender que tienen estos sentidos y de qué manera pueden ellos aprovecharlos al 100% para todo, o sea, porque no solamente sirven, digamos, como para, o sea, mejor dicho, esto
abre otros espacios distintos de relacionarnos con el mundo. Y eso es ahí lo más importante. Y el arte básicamente, ¿qué es eso? Entonces, lo hago a partir de cosas muy específicas y a partir de ejercicios muy sencillos, eh, en los cuales, digamos, como que pongo una serie de herramientas para que las personas puedan entrar en esos espacios y aprovecharlos al máximo. Esos espacios en los cuales uno, yo diría que el grado de concentración, si se puede emplear el término, es tan alto que uno pierde las nociones de tiempo y espacio. Uno sencillamente está en eso. A mí me sucede de vez en cuando estoy haciendo algún trabajo específico que se me olvidó el tiempo y cuando me doy cuenta pasó. Y lo que tú estás buscando es algo similar, ¿no? De acuerdo, o sea, no es solamente perder el tiempo, digamos, no es solamente perder la noción, digamos, del tiempo, sino es esa intención. O sea, cuando hacemos el ejercicio con esa intención, el resultado es completamente diferente, porque es como cuando tú vas al gimnasio, te montas en una caminadora y tú dices, ok, esa podría ser, digamos, un estilo de meditación, por decirlo así. Pero si tú no lo haces con la intención de hacer la meditación, entonces pues no lo vas a lograr. No, entonces acá se trata de que si tú vas a entrar en ese estado o si te voy a llevar yo a ese estado por medio del ejercicio, tú puedas advertir que estás en ese estado, puedas observarte estando en ese estado, porque de lo contrario, no, digamos que no pasa más de ahí. O sea, pasa a que eso, pasa que estás en un tiempo sin tiempo, pero no sabes qué hacer con eso. Y resulta que en ese espacio del no tiempo es en el espacio donde entras a trabajar ya en otra dimensión completamente diferente y este es donde puedes tú empezar a manipular una cantidad de cosas. Digo yo manipular en el buen sentido de la palabra. O sea, es donde tú puedes empezar a generar y a crear esas nuevas realidades de las que tanto, pues, hablan mucho, digamos, es Joe Dispenza, Maslow, bueno, y todos los que ya conocemos. Entonces, digamos, acá lo interesante es poder entrar en ese estado, pero entrando desde una conciencia distinta, o sea, desde una conciencia clara y entendiendo el estado en el que estás, para que de ahí en adelante, pues efectivamente tú lo puedas aprovechar, digamos, a tu beneficio. ¿Sí ves? Sí, es un proceso que me imagino que no es muy fácil, ¿no? Eh, Mira, no, o sea, en realidad es algo que no es tan complicado, en realidad es una cosa que todos tenemos, o sea, es algo que lo podemos todo explorar todos. Eh, y lo que te digo, las herramientas son herramientas que son muy sencillas, pero sí, digamos que requiere de una intención importante, de una emoción y de una conexión importantes. Entonces, por eso lo más importante es empezar a sensibilizar a partir de los sentidos, porque digamos que esto, digamos acá en palabras, se queda en palabras, pero ya cuando tú tienes la oportunidad, digamos, de vivirlo, entonces tú te das cuenta que las cosas son en realidad, son cosas muy sutiles y cosas que aplicamos además todo el tiempo en de cualquier manera. Eh, y a partir de esos simples movimientos, tú empiezas a entender y a ver las cosas de otra manera. O sea, es, por ejemplo, digamos, a ver, hay ejercicios de respiración, hay millones de técnicas de respiración que lo llevan a uno a estados elevados de conciencia. Eh, Cuando tú respiras conscientemente, dependiendo, digamos, del ritmo con el que tú lo estás haciendo,
te va a evocar una cosa o te va a llevar a otro estado. Eso dependiendo de lo que cada uno haga y cuál, digamos, sea el propósito. Pero digamos, ejercicios simples como el hecho, digamos, de que tú, por ejemplo, siempre te ubicas, digamos, en un lugar para hacer, digamos, una entrevista, siempre estás ubicado de la misma manera y de golpe empezar a cambiar ese lugar con la persona a la que tú estás entrevistando, haciéndolo conscientemente, te hace ya empezar a abrir. Mira, esa es una forma, por ejemplo, de empezar a abrir los sentidos de facilísimo, ¿no? O sea, porque acá solamente estás ampliando, digamos, básicamente que la visión, pero al ampliar tu campo de visión cambia completamente en el momento en que tú te sientes, por ejemplo, digamos, en otra silla. Tú eso no lo ves normalmente porque no estás, digamos, en ese espacio ni tampoco lo estás explorando. Acá cuando uno entra a explorarlo, pues obviamente uno entra más profundo. Lo mismo es cuando, por ejemplo, tú estás en un espacio donde, a ver, cuando tú vas al cine, el cine es un ejemplo clarísimo de eso. Tú entras al cine y tú entras en otra realidad completamente diferente. ¿Y por qué entras en otra realidad? Por todo el campo visual, de la forma como se está afectando el campo visual y el campo auditivo. O sea, explorarlos, todos lo sensorial es muy interesante porque a partir de eso es que nosotros podemos encontrar esas conexiones con esas otras, digamos, profundidades, entre comillas, porque es que está ahí. O sea, no es que nos toque ir muy, muy profundo, no. O sea, es muy sencillo. O sea, el hecho, por ejemplo, de hacer ejercicios con los ojos vendados, el hecho de tener, digamos, diferentes tipos, digamos, de acercamientos, el hecho de hacer actos repetitivos, o sea, todas estas herramientas son cosas que nos ayudan a entrar muy profundo en nuestro ser y a entender que tenemos, o sea, no solamente, digamos, en este caso, la voz y la corporeidad para comunicarnos, sino que tenemos más voces con las cuales nos podemos comunicar y tenemos más herramientas a las cuales nosotros podemos acudir, que eso es lo más importante, digamos, en este proceso, digamos, digamos, hablando, digamos, en términos, digamos, de salud. Y eso yo creo que el arte es absolutamente fundamental en todo, no solamente, digamos, en la parte emocional, sino en todo. Para mí el arte ha sido algo que ha sido lo que me ha llevado a estar por fuera, digamos, de cualquier medicación. Vale la pena notarlo, independientemente de, gracias a Dios, de cualquiera de todos, digamos, los estados por los que he tenido, digamos, que pasar, que no han sido pues fáciles de ninguna manera. Gracias a Dios, digamos, en la parte, digamos, como que la parte psiquiátrica, digamos que ha sido muy interesante porque la evolución ha sido toda, pero toda ha sido aparte de medicina natural. Cuando tú te das cuenta que definitivamente no tienes que estar medicado para soportar, digamos, estos estados que son maravillosos, pero que, pues, digamos, cuando están sucediendo en un cuadro, digamos, que tú de todas maneras no sabes y no entiendes, entonces digamos que se vuelven un poco más complicados, pero ya cuando te das cuenta que el arte tiene esa posibilidad de sacarte de ese espacio, pero también de volverte a conectar con todos los sentidos, ahí tú dices, o sea, se merece todo, digamos todo, o sea, todo, porque es que no necesita uno solamente, o sea, pues desde cualquier parte por donde lo mires, o sea, desde si lo miras desde la pintura es fantástico, si lo miras desde el performance es fantástico, todos los tipos de arte, cualquiera que sea, digamos que son una herramienta fundamental y no necesitamos ser grandes artistas pues para entender que tenemos una herramienta que es válida para todos nosotros. Simplemente lo que sí necesitamos entender es la intención con la que vamos a hacer el ejercicio.
A lo que voy yo, por ejemplo, es que mira, yo, por ejemplo, cuando llego a mi taller todos los días, muchas veces llego muy ansiosa, muy, y el corazón a mil y todo, así sea por nada, simplemente porque tengo que trabajar, ¿no? Y la responsabilidad me la pongo yo sola, nadie me pone la tarea, sino yo sola soy la que me pongo la responsabilidad. Y yo llego y para calmarme, lo primero que hago son nudos, 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 nudos. Todo el tiempo nudos. Fíjate, por ejemplo, la importancia de hacer nudos. O sea, yo llego eufóricamente, hago nudos hasta que estoy completamente calmada, pero mira la importancia de, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, los nudos con todos nuestros ancestros y con todo. O sea, que, pues, el tejido es una cosa que se ha manejado desde mucho, mucho tiempo, desde nuestras abuelas, y ha sido un espacio donde se da todo el tiempo de la palabra, o sea, dependiendo, digamos, de las comunidades que normalmente eran las mujeres las que hacían, digamos, como estos círculos y todo, digamos que es ese espacio como de reflexión también y de meditación y de llegar a poner todas las cosas para que todo el mundo pudiera, digamos, como escucharlas, digamos, eran esos círculos. Ahora la importancia de cuando uno lo hace solo, eh, es muy interesante porque es como cuando tú te sientas a meditar y tú tienes la cabeza llena de ideas, llena de cosas, de cualquier cosa que sea, pero no puedes lograr tu concentración hasta que tú no sacas todas esas cositas que tú tienes, todos tus pensamientos y como que bajas como esa tensión, pues no te vas a poder conectar desde donde te vas a tener que conectar. Una vez tú logras bajar, digamos como esa aceleración que se da a partir de los pensamientos, pues tú ya estás en otro estado completamente diferente, pero estás consciente. Tú siempre estás dirigiendo lo que tú quieres como tú quieres, no como nadie más, sino solamente como tú lo dices. Ese tema de manejar la mente es el más complicado de todos. Porque Para mí ese, tengo una mente que siempre anda a mil y el pararla es muy complicado. Pero, Es que entre una reunión. ¿aló? ¿y qué? Perdón. Eh, no, pues esta parte del arte a mí se me hace importantísima porque cuando empiezas a, pues en el caso mío, sacas un color y sacas otro color y empiezas a combinar, la mente se va calmando y se va concentrando en eso y no en todo lo que tiene atrás con lo que venía pensando. Ahora, si a eso, como tú dices, le aplicas una serie de, digamos, de metodologías iniciales, respiración, etcétera, pues se deben lograr unos resultados increíbles. Sí, es increíble. O sea, el poder de la mente es todo. Y como tú dices, digamos que nos toca saber aprovecharlo en vez de que ella se aproveche de nosotros. ¿Por qué? Porque digamos que conociendo ya una vez uno la herramienta y entendiendo que uno puede inducir, de la capacidad sobre todo que tenemos cada uno de nosotros y que la tenemos además constantemente, eh, pienso que, o sea, lo de menos es empezar, digamos, como a intentar entrar, digamos, en esos estados. O sea, lo hacemos, mira, o sea, cuando oímos un concierto, por ejemplo, fíjate, uno, digamos, se pone unos audífonos para estar uno, digamos, más conectado, digamos, con el concierto. Tú te pones unos audífonos con un concierto y tú alucinas con el concierto. O sea, la capacidad de nuestros sentidos es impresionante. Entonces, hasta dónde nosotros lo podamos llevar
ya depende de nosotros. Acá digamos que lo más importante es que sean los ritmos en los cuales nosotros podemos soportar la información que empieza a llegar. Eso es demasiado importante, porque a mí a veces llega gente a la consulta y me dice como que yo quiero hacerlo, y están ellos muy eufóricos y les digo, ok, vamos, pero vamos despacio, porque cada sentido te lleva y te conecta con cosas que son distintas, con memorias que además tú ya tienes. Y es muy importante entender que las informaciones empiezan a llegar de diferentes maneras, por un lado, pero por otro lado, tenemos que estar en la capacidad de, y con la tranquilidad de poder recibir esa información para que nosotros podamos, digamos, como trascender dentro de ese espacio. Eh, Porque no es lo mismo que yo vaya, te diga o sea, vaya y te haga, no sé, o sea, unos ejercicios y te deje volando, y después tú cómo haces para aterrizar, digamos, como toda esa información, o sea, se va a complicar un poquito más la cosa. Entonces, yo en estos casos prefiero ir sentido por sentido, y que la persona lo pueda explorar hasta donde la persona quiera y hasta donde la persona cree que puede. O sea, todos nosotros tenemos, creo yo, una vocecita que siempre nos dice hasta acá. O sea, no, o sea, nosotros mismos somos los que nos ponemos nuestros límites. A veces cuando uno ya tiene, digamos, cierta, digamos, experiencia y uno ya conoce lo que está haciendo, pues entonces tú te atreves un poquito más y cada vez te atreves un poquito más y más y más y más, y puedes llegar a otras, pues a cosas, digamos, como más profundas y más intensas. Pero depende, digamos, también de cada persona, básicamente. Cuando se hacen cosas grupales, es muy interesante también porque el grupo genera una actividad impresionante. O sea, el grupo, la energía grupal es una cosa alucinante. Pero pues digamos que normalmente eh, en las partes grupales se trabaja también cosas individuales, pero cosas, digamos, que son, pues, del grupo, digamos, en general. O sea, más que cosas tan puntuales, son cosas que se dan, digamos, dentro del proceso grupal. Iniciaste tu proceso que nos estabas contando al principio. ¿Con qué sentidos empezaste a trabajar? Pues mira, a mí me empezó, bueno, el famoso ataque de pánico, entonces eso fue horrible. Y, y bueno, llegué donde mi psiquiatra, o sea, cada obra, digamos que para mí hasta ese momento había sido un tema porque me metía además en temas demasiado complicados, o sea, era como que me metía a estudiar 5 filósofos al tiempo y entonces todos hablaban de la realidad, de la no sé qué, ay no, entonces me metía unos enredos, la cosa más espantosa, y pues tenía que estar acompañada obviamente de psiquiatra, pues que son los que le abren a uno como esas ventanitas, porque es que trabajar uno con los filósofos al lado, esto es muy complicado. Entonces, él fue el que me sugirió, me dijo, Alicia, ¿por qué no lo sacamos a través del arte? Y yo le dije, ¿cómo? Y entonces me dijo, porque pues tú en ese estado básicamente que no oyes, ni ves, ni entiendes, o sea, no, no es uno, o sea, uno se sale de su realidad, y está uno muy asustado además. Entonces, él me dijo, pinte. Pues esa primera vez me entré, mira, pinté 15 días seguidos. Esto estaba monitoreada, ¿no? O sea, estaba monitoreada, y entré al taller que tenía en ese momento y pinté 15 días seguidos de día y de noche.
no comía, comía solamente agua y frutas, dormía 2 horas, 3 horas, fue una cosa muy intensa. Pero a los 15 días salí perfecta. No, acá no había medicación de ningún tipo, ni ningún psicotrópico, no había absolutamente nada. Era yo con yo, literal. El agua y la fruta. El maní también tenía. Y después de esos 15 días, cada vez que sentía que me iba a venir la angustia o que me sentía como ansiosa, empezaba a pintar. Después ya fueron 8 días, después ya fueron 2 días, después ya fue 2 horas, después ya no fue, después ya vivo en estado creativo todo el tiempo. Entonces, digamos que para mí fue fundamental, pero entrar, digamos, en ese espacio fue una cosa que requirió un esfuerzo muy importante y sobre todo una conciencia de lo que estaba haciendo, porque si no lo hubiera hecho con esa conciencia, me hubiera podido quedar en ese espacio y no hubiera podido salir, que esa era otra cosa, ¿no? Entonces, la importancia de la conciencia y de la intención que tienes con el ejercicio cuando lo estás haciendo es demasiado importante. Acá vale la pena anotar que después de mucho, pues, tiempo después empecé a trabajar con performance y en el performance me di cuenta de todo esto que yo les estoy diciendo. Y fue a partir de ahí que dije, o sea, esto la gente lo tiene que saber y tienen que saberlo porque muchos de los artistas están dedicados, porque a nosotros, antes de estar en estado creativo, en ese espacio, eh, la mente del artista normalmente es una mente un poco distinta, es una mente, digo yo, ¿no? Desde mi punto de vista y como lo he vivido yo. Es una mente, digamos que al ser uno creativo, tú estás creando las 24 horas del día, tú no descansas, o sea, yo por lo menos no descanso en realidad, o sea, yo de las 24 duermo 3 y el resto de las horas yo estoy creando, así esté sentada en una silla sin hacer nada, mi mente crea, crea, crea todo el tiempo. Entonces, para mí lograr, digamos, ese espacio de descanso, ese espacio donde no hay nada, donde no tengo que pensar, es una cosa por la cual me tengo que esforzar y en la cual tengo que trabajar diariamente para poderlo lograr. De lo contrario, es muy difícil para mí, que soy médico, que tengo esta mente. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que tú no necesitas esa medicación adicional, y te empiezas a dar cuenta que tienes un cuerpo del cual tú puedes sacar una cantidad de herramientas y que tienes también una mente y una cabeza que también te pueden ayudar a sacar otras herramientas y empiezas a entrar en esos espacios, pues empiezas también de una manera distinta a convivir y a vivir el mundo. O sea, porque acá ya cuando me empezaba, digamos, a mí ese ataque de ansiedad, de empezar a sentirme, digamos, incómoda en los espacios, que es una cosa que hoy en día todavía permanece, en el sentido en que a veces no quiero ver a nadie, por decirte algo, a veces solamente quiero estar en espacio creativo y me permito el espacio, ese espacio creativo. Eh, pero cuando tú te das cuenta de que lo único que está buscando también esa ansiedad es ese espacio, es un espacio en el cual tiene que salir. Entonces, si ya tengo todas las herramientas, si ya he explorado mis sentidos, si tengo la bioenergética, si tengo toda la parte, digamos, de psicología, si tengo, digamos, todo eso, pues ¿por qué no le voy a permitir a esa ansiedad que salga en vez de reprimirla? Entonces, lo que yo hago es empezar a tratar de sacarla, o por supuesto, a partir del arte, eh, y, y ya, y entiendo que que es un estado que me está pasando y que se me va a pasar. No, no me quedo en ese estado pensando en que no voy a poder salir, sino empiezo a encontrar esas herramientas para poder salir de ahí, porque como ya sé que ya lo puedo hacer, que ya las tengo y que están en mí, entonces
ahora lo que toca ver es de qué manera me voy a dar el espacio para poder salir, digamos, de esos espacios incómodos, ¿no? Donde está uno, digamos, como, donde eso se le va cerrando a uno como el campo de visión y de todo, pero entonces lo que toca hacer es empezar otra vez como a abrirlo y darle la posibilidad a eso que salga y no mirarlo desde la patología, digamos como tal, sino mirarlo como desde una situación, digamos, que te está pasando por tu estado, digamos, pero que la puedes sacar a partir de un acto creativo. Entonces es como eso. Me surge una inquietud. Los primeros cuadros que pintaste, ¿qué representaban? Ay, eso fue la felicidad. Los primeros cuadros, yo he trabajado sobre el mito y sobre los sueños, y trabajé mucho con Jung, y bueno, y entonces esa fue la etapa romántica, fue la mejor etapa de la vida. O sea, en esa etapa, el encuentro mío con el arte, con la pintura en general, fue maravilloso. O sea, definitivamente es lo mejor que pude hacer en la vida. Era un espacio lindo, era un espacio amable, pero era un espacio inconsciente. O sea, a lo que voy es que todo eso lindo, todo eso amable, era inconsciente. O sea, yo me metía a mi estudio, trabajaba, pero no me daba cuenta de qué era lo que estaba pasando. Estaba en ese estado sin tiempo, que también es fabuloso, ¿no? Pero completamente abstraída. Ok. Y ahora lo que hago es completamente diferente, porque me metí a trabajar mucho con la parte del arte contemporáneo. El arte contemporáneo nos lleva básicamente a ver la realidad, a ver lo que está pasando y, digamos, a tener posturas, digamos, muy claras frente a cualquier cosa que te esté pasando, a cualquier, digamos, estímulo que tú tengas enfrente o cualquier cosa, digamos, que se vea, porque tú lo puedes coger por el lado donde tú quieras, tú puedes cogerlo por la parte política, por la parte emocional, tú puedes escoger, pero debes, digamos, como escoger, digamos, un espacio para poder apropiarte, digamos, de ese tema y desde ahí, pues, hablar de él. Entonces ahí me cambió todo, o sea, me cambió la percepción del mundo, me cambió la percepción de mi ser, me cambió todo, pero pues tú sabes que cuando uno empieza a ahondar en uno mismo, muchas veces se encuentra uno con cosas que son complicadas y que son difíciles y en el mundo, ¿no? Cuando tú estás, digamos, presente al 100%, darse uno cuenta de tantas cosas que están pasando. Yo trabajé también con víctimas de la violencia, personas que habían sido abusadas, personas con todo el tema de minas de quiebrapatas, o sea, he trabajado mucho, digamos, en los sectores complicados, digamos, del gobierno, o sea, pues de la sociedad, pero digamos que esas cosas también me han llevado a establecer, digamos, otras conexiones y a encontrar este espacio, digamos, de trabajo donde, digamos, que ya no es solamente pensar, digamos, o sea, ya es pensar más en desde donde tú le vas a aportar algo, digamos, a la humanidad. Ya, digamos que sigo trabajando, por supuesto, en muestras, digamos, artísticas alrededor de todo el mundo. Mando las obras para un lado, estoy en bienales, estoy en otro, pero digamos que lo que más me mueve es todo ese espacio que es un poquito más complejo, que gracias a Dios pues tenía, digamos, como las otras herramientas de la bioenergética, la psicología, todo eso, que me ayudan, digamos, a entender las cosas desde otro punto de vista. Y a partir de ahí, entonces, aplico los ejercicios, toda esta parte, digamos, de los ejercicios artísticos, todo.
tiene que ver los talleres, por ejemplo, cuando se hacen talleres grupales, digamos, con la comunidad, es muy lindo porque se hace a través del cuerpo, pero también se hacen a partir, digamos, que eso es lo que yo le digo, acto creativo, o sea, se hacen desde la pintura, pero también se hacen a partir del cuerpo y se hace toda una exploración de los sentidos eh, y de todo lo que estamos hablando, digamos, acá, desde una forma muy, muy consciente. eh, y pues con toda la intención que se merece. Impresión que has hecho algo de escultura. Claro, yo trabajo, o sea, yo trabajo escultura de gran formato en silicona, que es además una técnica complicadísima porque fue una técnica de mi propia autoría, entonces es una técnica que, o sea, yo tejo con la silicona. Eh, y ahora lo que estoy haciendo ya es tratando de pasarme a otros materiales porque la silicona es supremamente tóxica. Pero digamos que sí, trabajo mucha escultura, o sea, desde cualquier, o sea, no, en realidad el medio ya no importa tanto, sino más que todo es que acá en la escultura hay algo muy bonito, es el hacer, el impulso de hacer. Entonces, a veces hago esculturas de gran formato en nudos, por ejemplo, completamente, y hay otras que son ya, pues las de silicona, también utilizo arcilla, utilizo yute, de todo, o sea, digamos que con materiales, mi vida, digamos que ha sido experimentar con absolutamente todo, entonces a mí me encanta experimentar, me encanta investigar formas, técnicas, todo, entonces digamos que siempre en mis muestras te vas a encontrar algo distinto porque es algo que me lleva también y desde donde empiezo a establecer otras conexiones distintas. Yo estoy permanentemente en la búsqueda de esas conexiones. Yo estoy en la búsqueda de establecer esos nuevos, digamos, como espacios y cosas distintas. O sea, yo no, digamos que no me contento solamente con una cosa, sino siempre estoy mirando qué pasaría si le aplico esto, si le aplico, si le pongo calor, si le pongo algunos ácidos, o si, bueno, yo hago de todo, digamos, en el taller. Y eso es también, digamos, fíjate que ahí está un hilo conductor con frente a todo lo que tiene que ver con todo lo de los sentidos, porque es de alguna manera esa exploración, ¿no? Es esa exploración, es entrar, digamos, a explorar, digamos, de ejercicios básicos y entrar cada vez más profundo y empezar a explorarte. eh, es lindo porque digamos que consigue uno digamos, cosas que no podrías conseguir de otra manera. Siempre vas a darte cuenta de la capacidad que tienes para poderlo hacer a partir de cosas que son muy sencillas. Entonces eso pues hace todo. Interesantísimo porque lo que nos estás contando es que es una exploración permanente, no es algo que ya pasó, sino que sigue pasando todos los días. Permanentemente. Mira, es que ayer justo estaba escuchando una charla de unos neurocientíficos. Yo dicté una charla con unos neurocientíficos en la Nacional hace ya algún tiempo. Y yo les explicaba, pues que, o sea, desde mi punto de vista, obviamente yo no tengo ni idea o sea, yo en realidad, pues no conozco tampoco tanto el tema del cerebro y todo lo que sucede en él, pero sí me doy cuenta que hay un cambio que es impresionante. Y es, por ejemplo, mira, tú estás en un estado de ánimo, o sea, levantas muy bajito de energía y pues, ¿qué haces tú para subir el estado? Tú no, o sea, una posibilidad es decirte, bueno, todo va a salir bien, todo no sé qué, todo me ha ido bien, pero si tú lo haces, digamos, a partir del movimiento, eh, yo te digo, o a partir de estimulación de los sentidos, el cambio es exactamente al menos, en menos de un minuto, tu frecuencia ya cambió.
Y tu cerebro, por ende, empieza a funcionar de una manera completamente diferente. O sea, solamente haz el intento, párate un día que estés bajito de energía y empiezas a moverte, a moverte. O sea, en el momento en que tú empiezas a mezclar, por ejemplo, el movimiento, te empiezas a dar cuenta, inmediatamente se empiezan a abrir todos los sentidos. Inmediatamente empiezas a generar otra cosa, digamos, a nivel energético. Y además tu cabeza empieza a pensar completamente diferente. Entonces, en ese simposio que hicimos, yo les decía, hay un cambio, tiene que haber un cambio y efectivamente ellos, estaban los ortodoxos que decían que pues sí, había un cambio pero era mínimo y estaban los otros donde evidenciaban que sí, efectivamente, el hecho de tú poder cambiar tu frecuencia en tu cerebro ayudaba a establecer otros mecanismos directamente en tu cerebro que pues, por ende pues soltaban X sustancia y eso de alguna manera te hace sentir mejor, no solamente te hace sentir mejor, sino mejora tu salud, mejora absolutamente todo. Entonces, en la medida que nosotros podamos, digamos, estar dándonos cuenta, digamos, en qué estado estamos para subir, digamos, la frecuencia, pues en esa medida nosotros vamos a contribuir a que nosotros estemos bien en la parte, digamos, de la salud y en la parte mental y en todo. Pero o me salía ahí un poquito del tema porque a lo que iba es que estos neurocientíficos hoy en día decían, por ejemplo, todavía no estamos seguros de qué es la conciencia. Entonces, yo pienso que todo esto que todos estamos haciendo y que tú también lo haces desde lo que tú estás proponiendo, digamos, es un espacio de constante exploración, donde nos empezamos a encontrar diferentes eh, cosas, o sea, diferentes espacios, y en esos espacios nosotros empezamos a mirar de qué manera podemos nosotros interactuar y cómo nosotros podemos entrar simplemente a conectarnos con ese espacio. Para mí esa experimentación y esa conexión se logra a partir básicamente de poder habitar los diferentes espacios por los que estamos pasando. Entonces, por eso digo que la importancia está en la forma como nosotros empezamos a mirar el mundo y de la manera como nosotros nos empezamos a conectar, desde dónde nos empezamos a conectar nosotros y cómo podemos nosotros conectarnos cada vez más profundo. Interesantísimo el tema. Realmente genera una cantidad de expectativas increíbles. No hay, y estaba pensando que todo este proceso empezó con algo muy sui generis, y es un psiquiatra que entendía las cosas de una manera diferente, porque es que aconsejarte el arte no lo hacen todos. De acuerdo, otro me hubiera medicado y estaría medicada hoy en día. No sabría cómo gestionar mis emociones. Y yo creo que lo más importante antes de cualquier cosa es aprender a gestionar las emociones. Por eso también sabes que la importancia de la exploración de los sentidos antes de cualquier cosa. Cuando tú quieres lograr un estado más elevado, tú tienes que explorar tus sentidos para saber qué es lo que pasa contigo y qué es lo que pasa con tu cuerpo. Tú no necesitas medicación de ningún tipo ni necesitas entrar con una sustancia psicoactiva para poderlo hacer y para que, digamos, como que te ayude a ver más de lo que normalmente uno puede ver. Uno lo puede hacer sin necesidad de absolutamente ninguna sustancia psicoactiva. Entonces, eso te ayuda a aprender a gestionar tus emociones. Cuando tú aprendes a gestionar tus emociones, tú estás listo para decir, ok, vamos a empezar a entrar en estados elevados de conciencia. Y ahí, en ese momento, hay un antes y un después de. Desde los primeros ejercicios hay un antes y un después de. Pero acá ya cuando tú le puedes elevar tu conciencia,
a otro nivel y ya puedes empezar a ver todo el campo que se abre, pues ya, sí, hay un antes y un después, pero antes que lo más importante es gestionar, aprender a gestionar las emociones antes de cualquier cosa. Bueno, esto nos da para muchísimas profundizaciones. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta? Hola, muy buenos días. Hola, Guillermo, Hola. ¿cómo estás? Un Uh, gusto volverte a escuchar. gracias. Vi tu correo y dije, bueno, este tema me parece absolutamente interesante y bueno, acá estoy. Perdónenme no haber encendido cámara antes, pero bueno, el trajín de la mañana, aquí estoy. Bueno, absolutamente interesante, Alicia, todo lo que propones y me conecto totalmente con lo que has expuesto. A veces estos temas parecen inalcanzables para el común de las personas, pero me encanta que ayudas a invitar a la gente a que vea que es posible y que este poder lo tenemos todos innato en nosotros y que es muy fácil conectarse con nuevos estados de conciencia a partir de prácticas tan sencillas como un escenario, una práctica artística. Me parece muy interesante. Me conecto también con todo el tema del manejo de la ansiedad a través del arte. Tengo un hijo que es artista, tiene vocación de artista, ha tenido estados de ansiedad fuertes, estados de pánico, y él ilustra. Ok. De un momento a otro empezó a ilustrar cosas bellísimas y pues cosas interesantes. Y él se preguntaba, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y hoy escuchándote entiendo que su ansiedad, y me pareció muy lindo, su ansiedad lo llevó a cultivar el arte. Tal vez era un llamado de su alma a transitar por la ansiedad para llegar a, a compartir, digamos, el arte que él tiene en él. Entonces, muy, muy interesante. Quería preguntarte, ¿tú desarrollas talleres para empresas, haces consulta Más que individual? para empresas, sí, desarrollo consultas, hago talleres individuales y talleres grupales, pero los talleres grupales es porque se arma el grupo, o sea, normalmente, digamos, ni Ujú. siquiera lo armo yo, sino son otras personas que arman el grupo y vamos y hacemos el taller. Sí, he Ok. manejado grupos más o menos. Dependiendo, o sea, digamos que el cupo máximo de los grupos grandes son 60 personas. Y Ujú. para estos ya digamos que pues, se requieren, digamos, obviamente personas que estén con uno trabajando también aleatoriamente, Ujú. porque digamos que es muy interesante, es demasiado bonito, o sea, todo lo que se da, Mm. digamos, en el proceso del taller es muy interesante porque, como decía, los que son grupales, obviamente el nivel de la energía es muchísimo más intenso, es más alto. Entonces se dan cosas muy, muy interesantes también, pero son, digamos, como las dos modalidades. O sea, normalmente la gente hace de los dos. O sea, normalmente la Ujú. gente hace, depende. O sea, digamos, si hay una persona que quiera trabajar, digamos, individual y ya más en sí, pues, pues obviamente va a recurrir a un taller individual. Cuando son, digamos, Ujú. con las comunidades y eso son talleres grupales, todos. Ok. Son en bienales y eso también son talleres grupales, con universidades, todos son talleres grupales. Ok, y Sí, esos ejercicios que tú narras, que decías, son ejercicios muy sencillos. Lo primero es la intención y luego vienen unos ejercicios que te permiten como conectar con ese nuevo estado. Son los que tú desarrollas en los talleres. O no sé, sí, pregunto, ¿tienes alguna publicación donde podamos leer los ejercicios, entenderlos mejor? tengo una página que se llama Intuit Sensorial, arroba, ¿qué? No, arroba no, sino intuitsensorial.com. Ahí no vas a encontrarlos, ahí encuentras algunas cositas, pero ahí no vas a encontrar los ejercicios como tal. Ujú. A ver, los ejercicios, dependiendo del tipo de persona, se hace o un tipo de ejercicios o otro tipo de ejercicios. Yo lo primero que Ok. hago en una consulta es hablar con la persona y mirar hasta dónde quiere llegar. Ujú. Y empiezo con cositas muy, muy sencillas.
muy sencillas. Ok. Porque eso me permite a mí leer a esa persona. Eso me permite ver cómo estás tú y hasta dónde llegas tú. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en la consulta, pues yo voy metiéndome cada vez más. Eso lo hago a partir de ejercicios que son prácticos, pueden ser desde la respiración hasta bueno, hasta con pintura, pero hay muchos que incluyen también cosas corporales. O sea, digamos, los grupales van mucho con el tema de la parte corporal. Movimiento. Ujú. Y en la medida que yo me voy metiendo, pues te voy ampliando tus sentidos para enseñarte. Lo primero, digamos, es mostrarte cómo son tus sentidos y hasta dónde llegan, para que tú la siguiente, digamos, la siguiente vez que lo hagas, tú ya entiendas bueno, tú tienes la escucha, pero ¿hasta dónde va tu escucha? ¿Y qué pasa Ujú. si tú prolongas ese pedacito un poquito más allá? Y en la medida que podamos ir Ujú. profundizando, pues en esa medida tú te vas a dar cuenta. O sea, hay un antes y un después de. Ujú. Excelente, Es bonito, excelente, es mil muy gracias. lindo. Gracias, Guillermo, por el dato. Ya tengo aquí entonces la página web y bueno, te escribo, me parece muy interesante. Quisiera consulta, estoy pensando en mí, en mi hijo, en otras personas que conozco y me llamaría la atención también de pronto algún taller con mi equipo de trabajo. Me dedico al aprendizaje y tenemos una plataforma eh, para un ecosistema digital de aprendizaje y lo que hacemos es entregarla a empresas y universidades para crear contenido allí. Entonces me parece interesante que nuestro equipo, que es creativo, hay una fábrica de producción de contenido y tenemos alrededor de 40 diseñadores y sería muy interesante pues trabajar todo este tema de gestión de las emociones y manifestación, que me parece muy interesante a través de tu taller. Entonces, bueno, te Ah, bueno. escribiré. Súper Puedes chévere. escribirme, Gracias. mira, coge mi teléfono también, porque Sí, súper. la verdad es que yo la página no la manejo tanto, o sea, yo la página como que sí la retroalimento, Ujú. pero de hecho retroalimento más la del artista, pero ahí en esa de Intuit Sensorial te vas a encontrar con la mía, con la Ok, de la parte artística, porque ahí hay muchos talleres de la parte corporal. También. Entonces ahí lo que pasa es que la artística es gigantesca. Entonces, perfecto. pues ahí ya los puedes ver a través de esa, o sea, te va a conectar una con la otra. Entonces no hay ningún problema porque ahí te va a remitir a cómo son los talleres de grupo y más o menos como cuál es la dinámica que sucedieron también en universidades, en comunidades y en diferentes cosas. Ok, perfecto, listo. Y aquí me está compartiendo Guillermo entonces el teléfono 310-599-0362. Sí, perfecto. Fabuloso. Perfecto. Pues gracias por compartir tu, No, tu experiencia, tu aprendizaje y tu talento. con Muy querida. muchísimo gusto. Muchas Y a ti, gracias. Guillermo, A ti. gracias. Con gusto, Mónica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna observación? Bueno, entonces, Alicia, mil gracias. A ustedes. Muy, muy interesante, una cantidad de puntos para reflexionar increíbles. Mil gracias. Sí, es. Alicia, Bueno, a muchas ustedes. gracias. Sí quedamos rico el teléfono, porque queda uno con muchas ganas de participar y de ir un poquito más allá en la conciencia y hacer que todo este proceso artístico sea, digamos, que tenga un sentido más profundo. Muy rico, muchas gracias. Bueno, pues allá los espero con las puertas abiertas. Allá llegaremos. Gracias. Bueno, hasta luego a todos, mil Bueno, gracias. un Buen día. abrazo Bueno, grande. nos vemos, Gracias. un Un abrazo. abrazo, feliz día. Que estén bien. Gracias. Chao.